¿Cómo van las cosas, Shu, en el momento legislativo y político nacional? Una lectura de inicio de semana. Pues como platicamos hace varias semanas, estimado Eduardo, estamos ya a unos días de que tenga lugar la celebración de 6 elecciones para gobernador en nuestro país. Habíamos platicado, recordarás, que este primer semestre, políticamente hablando, tenía 3 momentos importantes. Primero, el proceso revocatorio que ya tuvo lugar en abril. Segundo, la reforma eléctrica o la discusión energética que tuvo lugar también en el mes de abril, y ahora finalmente este próximo domingo 5 de junio la celebración de elecciones en 6 entidades federativas donde se renuevan los ejecutivos locales, y solo en Durango también hay algunos otros cargos de elección en disputa. Interesante, pues que no hay muchas sorpresas. Parece que el triunfo de Morena está asegurado por, digamos, amplio margen, tanto en el estado de Quintana Roo, donde gobernará una mujer, Mara Lezama. Por el otro lado, se espera un triunfo contundente del abanderado del PT, que va en alianza con Morena en Oaxaca, Salomón Jara, proveniente del Senado de la República, y ahí parece que no habrá sorpresas. También el triunfo de Morena parece estar asegurado en el estado de Hidalgo, donde recordarás que había alguna duda si el PRI iba a intercambiar algunos votos por la reforma eléctrica, porque la candidata del PRI, la diputada federal, Carolina Villano, y esposa del coordinador del PRI, Rubén Moreira. Sin embargo, las últimas encuestas demuestran que Morena tendrá un triunfo contundente liderado por el ex senador Julio Menchaca. Por el otro lado, interesante será lo que pasa en Tamaulipas, que si bien las encuestas dan cierta ventaja considerable al abanderado de Morena, el también ex senador Américo Villarreal, aquí hay tres elementos muy relevantes que habría que seguir con atención las próximas 3 semanas antes de que tenga lugar la jornada electoral. Primero, el hecho de cómo va a jugar el crimen organizado. Todos sabemos que es una entidad federativa relevante, que ha tenido problemas en cuanto a la existencia y operación de organizaciones criminales. Ya hubo un candidato a gobernador virtualmente ganador que fue asesinado, el doctor Rodolfo Vázquez Cantú, que recordarás que fue sustituido en el último momento por su hermano, quien gobernó Tamaulipas 6 años, Eligio Torres Cantú. Entonces habrá que ver qué pasa en cuanto al tema de la presencia y operación del crimen organizado en Tamaulipas. Segundo, cómo va a operar el gobernador Cabeza de Vaca. Ya hace 2 años, en una elección de Congreso local, demostró que tiene capacidad de operación y le ganó todos los distritos a Morena, ya con el presidente López Obrador digamos, en la silla presidencial, ya operando como presidente de la República. Entonces, se ha demostrado que tiene capacidad de operación. Y el tercer elemento es que ha habido en los últimos meses toda una discusión, una serie de informaciones que revelan la relación de un empresario que fue asesinado en Monterrey con amplios vínculos con Morena, y se le vincula a este empresario que perdió la vida con ciertas prácticas, por ejemplo, de huachicoleo y demás, y se esperaría que estuvieran saliendo escándalos y algunas noticias relevantes en estas próximas 3 semanas. De manera que interesante lo que pueda pasar en Tamaulipas, aunque como lo mencionaba, el triunfo está prácticamente garantizado según las últimas encuestas para Morena. Finalmente hay 2 elecciones que lo más seguro es que gane la oposición. Aguascalientes, que seguirá siendo un bastión panista. Se pensaba que podía ser una elección cerrada, pero las últimas encuestas han demostrado que Acción Nacional retendrá la gubernatura. Y el otro estado muy interesante es el de Durango, donde la Alianza Va por México, con su abanderado, estaría ganando la elección de manera cerrada, pero digamos la oposición ganaría 2 candidaturas. Ahora bien, con esto no solo es relevante que Morena estaría pues, ganando 4 de 6 gubernaturas, y con esto alcanzaría más de 20 gubernaturas en el país, lo cual deja claro el poderío y la fuerza de Morena y su presencia en todo el territorio nacional,
Pero lo interesante es que las elecciones locales se han utilizado ahora como pasarela para los precandidatos presidenciales. Las últimas semanas hemos visto a Claudia Sheinbaum visitando y apoyando a los candidatos a gobernador de Morena, lo mismo al canciller, que esta semana, por ejemplo, estuvo en Durango y estuvo en Aguascalientes, pero en Tamaulipas este fin de semana, e incluso el senador Ricardo Monreal, que a pesar de la distancia con Palacio Nacional, estuvo haciendo campaña en Quintana Roo por Mara Lezama, y curiosamente a los tres, como pasó con el secretario de Gobernación en el proceso revocatorio, les han gritado presidente, de manera que claramente se puede ver que estas elecciones para gobernador están siendo también utilizadas como pasarela para las fichas o las corcholatas, como las ha denominado el propio presidente de la República, de Morena. Habrá que ver cómo se siguen demostrando estas muestras de afecto en los estados, pero es digamos, otra perspectiva que hay que darle a las elecciones locales para ver quién está con quién, qué precandidato o qué candidato a gobernador está con qué precandidato presidencial. Y finalmente, interesante lo que sucedió este fin de semana, Eduardo, donde hubo una reunión de Va por México, y el día de ayer circuló un video donde Gustavo de Hoyos, recordarás quien fuera el líder de la Coparmex, Sí. da a conocer... Muy agresivo en sus defensas de temas, ¿no? Así es, Gustavo de Hoyos da a conocer que Va por México se mantiene unido de cara al proceso electoral 2024, que buscarán tener una organización con presencia en las 32 entidades federativas, llamando a la ciudadanía a activarse y a tener más presencia en todos los estados de la República, y que buscarán integrar a Va por México a Movimiento Ciudadano, es decir, que no se quedarán en el hecho de PRI, PAN, PRD como alianza natural, que ya tuvo, digamos, alguna participación en el pasado proceso electoral y en las elecciones de este año, sino que ahora buscarán hacer una coalición más amplia. Con esto, lo que de facto está diciendo Va por México y sus integrantes es que estarían buscando una disputa bipartidista, es decir, dos candidatos presidenciales muy fuertes que pudieran contender en la elección de 2024. Quien resulte candidato de Moreno, por un lado, que probablemente, pues digamos, queden fracturas, porque sabemos que a la izquierda le cuesta trabajo procesar sus procesos internos, y del otro lado, pues la posibilidad de lanzar un candidato o candidato de oposición que esté respaldado por varias fuerzas políticas. De manera que se mueven las cosas no solamente en estas 6 entidades federativas que tienen elección el próximo 5 de junio, sino que también se empieza a calentar la sucesión presidencial, que ya de por sí estaba muy adelantada. Oye, por si, a ver, ya que lo mencionas, se sube al secretario de Gobernación, aunque el presidente lo niegue. A mí me parece que lo apapacha mucho, ¿no? Y la figura de Sheinbaum ha ido decayendo, al parecer, en el ánimo. Al parecer, es finalmente un diagnóstico de un villamelón como soy, pero me da la impresión de que han apoyado con mucha fuerza a Sheinbaum y como que ya le va bajando el asunto del aprecio y como que sin decirlo, pues está colocando mejor a su compadre, ¿no? Mira, muchos leyeron el nombramiento de don Augusto López como pues una nueva ficha en el tablero del presidente. Esto se confirmó después pues con la activa participación del secretario de Gobernación en muchos temas nacionales. Se notó, digamos, que el relevo trajo una presencia ahora de un secretario de Gobernación mucho más activo que la exsecretaria, la ministra Sánchez Cordero. Pero la realidad es que después de, pues yo creo que la pifia que se cometió, recordarás cuando fue a Coahuila, el secretario de Gobernación, a promover el proceso revocatorio, que lo acusaron de volar en un avión de la Fuerza Aérea, donde hubo, digamos, críticas por el uso de recursos públicos en esta promoción del presidente y promoción de su imagen. El secretario de Gobernación ha tenido un papel más pausado, más tranquilo, y ha salido del reflector, aunque, como bien dices, el presidente de la República cada vez que puede, pues pide un aplauso para su secretario de Gobernación. Sin embargo, la jefa de gobierno, que si bien ha enfrentado días complicados, en particular con todo lo relacionado con la línea 12 del metro, si tú revisas, por ejemplo, la encuesta del día de hoy del Financiero, muy interesante, lo que dice es que en las preferencias internas entre los simpatizantes de Morena,
está prácticamente empatada entre Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y muy lejos está el secretario de Gobernación. Es decir, a pesar de los días difíciles que ha enfrentado la jefa de gobierno, sigue siendo un activo dentro de Morena, sigue siendo un jugador importante en la sucesión presidencial. Falta mucho, yo creo que es el riesgo de una sucesión adelantada, y es difícil que el candidato que encabeza las preferencias aguante tantos meses de exposición mediática y de crítica, y me parece que eso el presidente fue lo que provocó adelantando la sucesión y con ello erosionando las posibilidades de la jefa de gobierno, que tendrá una sobreexposición y tendrá que aguantar mucho más de lo que ha aguantado cualquier otro precandidato, salvo López Obrador, que todos sabíamos que llevaba 3 semanas, 3 sexenios Sí. persiguiendo Ah, su objetivo, ¿no? sí. Claro que sí. Bueno, oye, y rápido, Monreal, presidente, ¿cómo va esa relación? Pues mira, siguen tensas las cosas entre ambos. Sorprendió, te decía, que el líder del Senado estuvo haciendo campaña con la candidata de Morena en Quintana Roo este fin de semana. Ahí en un acto improvisado le gritaron presidente. Está buscando cómo generar simpatías, digamos, en Palacio Nacional. Pero la realidad es que la relación sigue fría, sigue tensa. Y por el contrario, Morena tendrá que tomar dos decisiones importantes en los próximos meses. Aunque el periodo ordinario empieza hasta el 1 de septiembre, Morena tendrá que ir definiendo, uno, si Ricardo Monreal se mantiene como coordinador del grupo parlamentario. Sí. Recordemos que la secretaria general de Morena se reincorporó al Senado, Citlali Hernández, y no ha pedido licencia. Y dos, ¿quién va a dirigir la mesa directiva? Que todo parece indicar que será alguien de los más cercanos a Ricardo Monreal, con lo cual pues se erosiona de manera importante el poder y el control que tenía Ricardo Monreal en el Senado. Yo creo que será, digamos, todavía semanas difíciles en esta relación Palacio Nacional-Senado de la República, pero pues bueno, no se descarta también los puentes que tiene Monreal hacia otras expresiones políticas como Movimiento Ciudadano, y ver qué implicaciones puede tener esto en todo el juego de la sucesión presidencial. Mi querido Shu, muchas gracias por explicarnos cómo va el asunto político en las cámaras y en los partidos. Muchas gracias, que tengas una buena semana, y si no hay nada más importante, pues el próximo lunes nos escuchamos nuevamente. Encantado, como siempre, que tengan muy buena semana.